Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya quizás estaba un poco más tranquilo porque empezamos a entrar eh, más de lleno o a mirar eh, la profecía desde otra perspectiva. Ya hicimos un hincapié importante que tiene que ver con el sueño de Nabucodonosor, sí, su primer sueño en realidad, que donde el Señor a un rey pagano le estaba compartiendo cómo iban a ser los reinos de los gentiles. También mencionamos esta mirada de cuál eran estos reinos. Pero vamos a seguir porque como vamos a hacer referencia al Apocalipsis, tenemos que ir mirando. Dijimos que este reino de los gentiles, eh, muchos lo han interpretado, la gran confusión está en el tema de Roma y los pies de barro y hierro, esta mezcla. Algunos están poniendo el evento en el futuro, otros han puesto una mirada historicista a través de los reinos existentes que nacieron después de la caída del Imperio Romano, en las 10 tribus bárbaras más importantes que llegaron a ser naciones, imperios, países hoy día, y que trataron de unificarse en más de alguna oportunidad, pero el hierro no puede mezclarse con el barro. Y por medio de... Y esto también lo tenía muy claro Martín Lutero, para que lo veamos. La religión no puede unificarse con el Estado. Cada vez que la religión ha tratado de unirse con el Estado, ha sido una desgracia. Matrimonios arreglados a través de distintas épocas de la historia. Muchos se casaban como entre primos porque para mantener los reinos así lo hacían. Ya lo mencionamos de cierta manera. Pero no queremos poner el acento ahí porque queremos seguir y poner el punto inicial en la piedra golpeada del Calvario, que se convierte en la piedra que golpea en el Armagedón. Notemos la siguiente escritura, dice en Isaías 63, para que tú hagas tu lectura. Los pisé con mi furor y haz lectura de él, para dar retribución a los que no conocen a Dios. También te invito a que leas Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, en el verso 8. Y ya hemos explicado cuál es la ira de Dios, que es muy distinta a la ira que nosotros tenemos y que creemos que Dios tiene, porque muchas veces hacemos una interpretación y le damos un carácter humano a Dios. Y ahí nos equivocamos rotundamente. Pero quiero que mires Apocalipsis 19:15. No puede haber una paz universal hasta que el príncipe de la paz pueda venir. Quiero leer este versículo porque creo que es muy importante y que nos dé esa claridad. La piedra cortada que es Cristo mismo y que Él es el príncipe de paz. ¿Cómo va a ser? Y esta es una pregunta que yo te quiero hacer. El príncipe de paz, que es Dios, que es quien ha dado a representar el carácter de Dios y cómo es Dios verdaderamente. Te invito a que leas también Romanos, capítulo 2, no solamente para ver cómo el Señor ama a los gentiles, sino que cómo es la ira de Dios, muy distinta a la que se han predicado desde los púlpitos. Si el príncipe de paz no presenta y nos invita a amar incluso a nuestros enemigos, no actúa como los príncipes de este mundo, que tratan de conseguir la paz por medio de la guerra. Ese no es Cristo. Si estás escuchando eso en tu iglesia, en tu denominación, y te están hablando de la ira de Dios, del Todopoderoso, ten cuidado. Por eso te invito a que leas Romanos capítulo 2, porque no puede ser. O sea, ese no es Cristo. Ese no es Dios.
te están inventando un evangelio falso, te están diciendo de un Dios que ama hasta los enemigos y que después viene a destruir a sus enemigos, porque somos nosotros los que tenemos una guerra con Dios. Dios en ningún caso tiene una guerra con nosotros. Él nos viene a salvar de nosotros mismos. Dios nos viene a salvar de nosotros mismos. ¿Te das cuenta de eso? Si somos nosotros los que tenemos un problema. Dios no tiene un problema con nosotros. Dios tiene un problema con el pecado, que nos ha confundido y nos ha separado de Dios. Pero bueno, ese es un punto que yo quiero ir dejando en claro. Pero te invité a que pudiéramos leer el versículo 15 del capítulo 19 de la revelación de Jesucristo. Mira lo que dice. Y puedes leer el capítulo completo para que tengas la noción a qué estamos enfocando. Aquí habla sobre el jinete del caballo blanco y dice: de su boca salió una espada para vencer a las naciones, las gobernará con vara de hierro y exprimirá las uvas en la pileta con la gran ira de Dios Todopoderoso. Aquí es donde un príncipe de paz que se presenta en Jesucristo no puede ser lo que aparece acá. Tenemos que leer bien lo que dice a la luz de la persona de Cristo. Este nombre está escrito en su ropa y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey y Príncipe de paz solo vence con la paz, y vencerá a la paz con el amor a las naciones, porque desde un inicio, desde que se crea el pacto con Abraham, Él ha querido bendecir a todas las naciones, porque la profecía fue entregada en un idioma para que la entendieran las naciones. Si alguien te está diciendo lo contrario y te está predicando eso, ese no es Cristo. Ahí no está el Espíritu de Cristo. Romanos 2, por favor, mira lo que dice con respecto a la ira de Dios. Dice lo siguiente: la gente está llena de pecado y quería hacer solamente el mal, en el versículo 24 de Romanos 2. Por eso Dios permitió que fueran esclavizados por sus propios pecados. Y ahí sigue hablando. Cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira. ¿No será que en tu iglesia están cambiando al verdadero Dios lleno de amor, al príncipe de paz, por un Dios enojado? ¿Qué te están predicando? Dios no es así. Y quiero mostrarlo, quiero llevarte a Juan, porque ¿quién es quien escribe el Apocalipsis? Es Juan, quien tiene una claridad absoluta de quién es Dios. Mira lo profético que nos muestra y nos señala quién es Dios. Primero, Juan capítulo 5. Quiero leerte 2 versículos de Juan. O sea, 2 mensajes de Juan. Primero, Juan capítulo 5, en el verso 22 al 24. Dice lo siguiente, del 22 al 24. El Padre no juzga a nadie. O sea, Dios no juzga a nadie. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro que la ira de Dios no es como te la pintaron? Por eso quiero que somos nosotros mismos que nos vamos autocastigando. Y eso está expresado claramente en todo el capítulo, que nosotros fuimos los que nos llevamos a la conciencia. Fuimos nosotros los que nos separamos de Dios y hemos cambiado al Dios. Dice: cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar al Creador. Y es por eso que Dios permite. La gente... Miren, el 28, ya la gente creyó que no era importante conocer a Dios. Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente. La ira de Dios es permitir que tú te sigas en la confusión. Él hace todo para llevarte a la metanoia, a que puedas tener la mente de Cristo en tu mente y corazón. Pero Él no puede obligarte a hacer algo que tú no quieres. Por eso dice, pero vuelvo a insistir, Dios
no juzga a nadie, sino que deja que su Hijo juzgue. Decidió eso para que la gente respete al Hijo como respeta al Padre. O sea, ¿quién va a juzgar? No va a juzgar Dios. Los juicios de Dios que te han dicho en tu iglesia por mucho tiempo y lo que pasó en el pasado, lo que pasó en el Antiguo Testamento, ahí no hubo juicios de Dios, ni tampoco hubo juicios de... No hubo ira de Dios, tampoco hubo un juicio de Cristo que no condena a nadie. Por favor, mira, decidió que eso para que la gente respete al Hijo como respeta al Padre. El que no respeta al Hijo no respeta al Padre. Fue el Padre quien envió al Hijo. Les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado. ¿Creemos en las palabras de Cristo? Dice que tendrá vida eterna y no será juzgado. Les digo la verdad, se acerca un momento importante y en efecto ya ha llegado, cuando los que están muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Todos los que acepten lo que Él dice vivirán. Aunque estés muerto y puedes oír al Señor, vivirás. Pero quiero regalarte un segundo mensaje. Ojalá que te haya quedado claro que los juicios de Dios no existen como te los han pintado. Porque el Padre no condena a nadie. No lo digo yo. Si te estás enojando, enójate con Juan, quien recibió la revelación del Apocalipsis. En segundo lugar, quiero llevarte a Juan capítulo 12, que estuvimos hablando en el mensaje anterior sobre María de Betania, pero ahora quiero llevarte al versículo 47. Si alguno oye lo que digo y no lo obedece, este es Jesús. Él está enseñando sobre la justicia. Porque mira en el 44 cuando empieza a decir, Jesús dijo con voz fuerte, el que cree en mí, no cree solo en mí, sino también en el que me envió. Está creyendo en el Padre. El que me ve a mí, ve también al que me envió. O sea, está viendo al Padre en Cristo. Yo he venido al mundo como una luz para que todos los que creen en mí no estén en la oscuridad. Mira, pero mira cómo es Cristo, mira cómo es Cristo. Es completamente distinto a cómo somos nosotros. Porque Él es un príncipe de paz. Él no tiene ira. Mira lo que dice, por favor, en el 47. Si alguno oye lo que digo y no lo obedece, ¿te estás enojando con esto? Yo no lo voy a juzgar. No vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Si alguno, si alguno oye lo que digo y no lo obedece, si alguno está escuchando a Jesucristo y no lo obedece, yo no lo voy a juzgar. No vine a juzgar al mundo, sino que vine a salvarlo. ¿Te hierve la cabeza? ¿Te molesta cómo es Cristo? ¿Te molesta lo que está diciendo Jesús? No te la agarres conmigo, agárratela con Jesús, agárratela con Juan, quien tuvo la revelación de Jesucristo. Por favor. Quizá es fuerte, pero como dije, nadie ha visto a Dios. Y así empieza Juan hablando. Lo voy a leer también porque se nos olvida. Capítulo 1, verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios. Algunos creyeron que lo vieron. Pobrecitos. Pero el único Hijo de Dios, quien es el mismo Dios,
nos los ha dado a conocer. Él es el más cercano al Padre. Si alguno creyó haber visto a Dios, haber tenido una relación con Dios, ¿a quién estaba viendo? Eres inteligente, eres una persona que piensa. ¿Te tengo que dar la respuesta? Creo que no, ¿cierto? Así que continuaremos. Algunos se han arrojado esa prerrogativa de que creen que Dios le ha visitado y les ha hablado directamente. Dice claramente que nadie ha visto a Dios, sino que si has visto o has tenido una revelación de Dios, solo ha sido por Cristo y por el Espíritu Santo. Vamos al segundo sueño de Nabucodonosor. Quizás es fuerte lo que te estoy diciendo y puede que te moleste, pero dijimos que íbamos a ver la revelación y las profecías de Dios por medio de Cristo. Si no quieres seguir mirando la revelación y las profecías por medio de Jesucristo, quédate con lo que has aprendido y lo que puedes repetir como lorito sin mirar las escrituras y sin mirar y vivir en el Espíritu de Dios. Ahora, si esto te hace sentido, te invito a que sigamos hablando, te invito a que sigamos leyendo y mirando las escrituras y pasando al segundo sueño de Nabucodonosor. Bueno, ¿te quedaste? Amén. Bueno, en el capítulo 4 leemos sobre un segundo sueño de Nabucodonosor. Él vio un gran árbol que alcanzaba el cielo, llegaba hasta el cielo. Las aves moraban en sus ramas y las bestias que estaban ahí del campo se refugiaban bajo esa sombra. Luego él vio a un vigilante santo descender y clamar, una especie de ángel, ¿verdad? Y derribó el árbol. Sin embargo, la cepa de sus raíces había de dejarse atada con una atadura de hierro y bronce. Es interesante porque ya hablamos acerca de ese punto. En el sueño, el vigilante declara, que fue ¿verdad?, un mensajero divino. Vamos a dar más claridad de a poco con ese tema. Declara que ha de dársele un corazón de bestia hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Cuando los magos no pudieron interpretar el sueño, ¿a quién llamaron? A Daniel nuevamente, ¿verdad? Belsasar, el que es elegido por Baal, al nombre que se le cambió a Daniel. Sin embargo, y por eso es que creían en él, porque ellos pensaban que Bel o Baal era quien le daba ese poder, pero el Señor se manifestaba porque era Dios, Jesucristo, quien no juzga, quien era su verdadero juez. ¿Sabes qué? En el periodo de los jueces no son como los jueces de ahora. En el periodo del nacimiento del pueblo de Israel, eran jueces que otorgaban salvación, otorgaban libertad y defendían. Puedes leer la historia de todos los jueces, de Sansón, de Jefté, de Débora, entre otros, y son jueces que dedicaban su vida a la protección, no a la condenación. Te estoy dando algunos pequeños mensajillos ahí para que lo puedas mirar. ¿A quién se llamó entonces para interpretar el segundo sueño de Daniel con respecto a esto que estaba viendo? Daniel estuvo en silencio por 1 hora, dice. Él vaciló en decirle esta segunda interpretación al rey, porque ya había visto lo que había pasado con el primer sueño. O sea, en vez de aceptar el mensaje divino, se había engrandecido. Luego nuevamente había entendido de quién era Dios, había visto la manifestación de Cristo junto con sus 3 amigos, los 3 amigos de Daniel que no se quemaron. Pues, ¿sí? Sin embargo, la mente de Nabucodonosor seguía en confusión. Entonces, por eso es que Daniel ya tuvo un poquito más de cuidado. O sea, ya aquí
tengo que decir claramente un mensaje profético. Algunos dicen un mensaje de juicio, pero en realidad es un mensaje profético de los acontecimientos. No es que estaba Dios juzgando. Dios a nadie juzga, ha dado todo juicio a su Hijo Jesucristo. Pero también leíste y escuchaste de Juan 12:47, el que oyendo mis palabras no las quiere obedecer, ni yo lo juzgo. No te gusta, quizás no te gusta, como no me gustó a mí al principio, como a mí no me gustó al principio, que creía en un Dios dual, que ama pero que quiere destruir, un Dios que es amor pero que es fuego consumidor, que tenemos varios mensajes acerca de ello y que damos la claridad en relación a qué significa ser un fuego consumidor. Fuego consumidor que se expresó en una zarza ardiente que no se quemó. El ángel de Jehová estaba en la zarza ardiente, en el capítulo 3 de Éxodo. Estaba el ángel de Jehová, Cristo mismo. Y ese fuego consumidor no consumió nada. Ese fuego consumidor, cuando se presenta a los padres de Sansón, a Manoa, no los quemó a ellos. Cuando está Cristo presente en medio del fuego, ni los 3 mejores amigos de Daniel se queman. Ni un cabello, ni siquiera se pasan a humo, ni siquiera se quema algo de sus ropas. Ese es el fuego consumidor de Cristo. No es como el fuego consumidor que te han pintado por generaciones. Tal vez te estoy poniendo en un lugar que te puede derrumbar todo lo que has creído. Pero eso hace Cristo, no lo hago yo. También tuve que vivir esa misma experiencia. Bueno, Daniel estaba callado, pidiendo en oración para entregarle el mensaje a Nabucodonosor. Y le dice claramente, tú eres ese gran árbol que se alza hasta el cielo y que era visto por todos los confines de la tierra, por todo un tremendo reino, y que hay 120 sátrapas, 120 especies de reyes, de gobernadores en distintos puntos de la tierra que están gobernando contigo y que yo estoy dirigiendo. El juicio profético, que es revelación, es el juicio que tú mismo te has hecho, Nabucodonosor. Tu orgullo te llevó a eso. Tu exaltación por ti mismo, por llegar a creerte un Dios, es que te estás juzgando tú. No te estoy juzgando yo, porque yo a nadie juzgo, porque yo he dejado todo el juicio a mi Hijo, que tampoco a nadie juzga, sino que no ha venido a condenarse, ha venido a salvar a todas las naciones, porque desde el pacto que Él dio con Abraham, mi Hijo, porque nadie ha visto a Dios, mi Hijo Jesucristo hizo un pacto con Abraham para bendecir a todas las naciones. No para que exaltemos a un pueblo solamente. Dios eligió el pueblo más significante para bendecir a todas las naciones. Y eso molesta. Y molesta que tú y yo seamos los más insignificantes para bendecir a otros que son mejores que nosotros, que están en el mundo. Nos molesta terriblemente porque nos hace ver nuestra realidad. Tú y yo dependemos de Dios, dependemos de Cristo, del Espíritu Santo, porque somos tan insignificantes y que necesitamos llegar a otras personas, porque somos lo peor. Lo que tenía que pasar con Nabucodonosor en un periodo de 7 años, se lo cuenta Daniel, ya un poquito más, con un poco más de temor. Él esperó en oración por 1 hora para contarlo. Durante este tiempo él perdería su razonamiento y se convertiría en una bestia. Después de estos 7 años, él mismo haría un cambio de mente y un cambio de su conducta a través de la plegaria y el arrepentimiento. Y su razonamiento volvió en sí, porque volvió a tener
en su corazón la mente de Dios. Un rey pagano, un gentil, estaba teniendo una metanoia, estaba teniendo un cambio de mente y de corazón. Cuando volvió en sí es porque estaba teniendo la mente y el corazón de Jesús. Su reino entonces ahí fue restaurado. La cepa de las raíces en la tierra que se mostraba sería completamente entendido, pero también destruido en el periodo de la locura. ¿Qué pasó en la conversión de Nabucodonosor? Es una de las preguntas que tenemos que hacernos. En el capítulo 4, donde está este testimonio de un rey pagano y gentil, que tenía más el Espíritu Santo que tú y yo, que a lo mejor hemos leído las escrituras desde nuestra niñez, y que somos lo peor para bendecir a los mejores, a los que aún no conocen que Cristo desde antes de la fundación del mundo nos ha regalado la salvación y nos tiene inscrito en el libro de la vida del Cordero. Porque es una buena noticia. El arrepentimiento es tener la mente de Cristo. No es arrepentirnos de actos pecaminosos que hemos tenido. Claro que eso será una consecuencia al estar junto al Señor. Pero vamos a estudiar cuidadosamente los pasos de la conversión de Nabucodonosor, porque el rey pagano, gentil, el más grande de todos los perversos, podríamos decir, relata su propia conversión. Primero, él reconoció a Dios en lo que lograba entender en su comprensión, y ya lo había hecho en el capítulo 2. En el capítulo 2, verso 47, él dice: vuestro Dios es Dios de dioses, es el Señor de todos los reyes. También en el capítulo 3 dice que reconoció que no había otro como Dios. No hay Dios que pueda librar como este, cuando estaban los jóvenes hebreos en el horno ardiente, ¿verdad? Pero en el capítulo 4 él ya da testimonio de quién es Dios. Se le elevó su orgullo en un momento, se le amonestó que se redimiera de sus pecados con justicia, Daniel 4, verso 27. Pero como su orgullo fue tan elevado, dice que en el verso 30, que después de 12 meses, ni siquiera fue inmediatamente, o sea, tuvo un año para reconocer quién era Dios. Tuvo un tiempo de misericordia y luego continúa la misericordia, o sea, pero podría haber no vivido esos 7 años, porque era una profecía condicional. Si él hubiese reconocido la grandeza de Dios, estoy seguro, conociendo a Cristo por medio de la Escritura, que quizás él no hubiese vivido ese periodo de 7 años de locura, que vivió como una bestia. Pero el Señor le otorgó un año de gracia, y le otorgó la gracia siempre. Y que después de 7 años de humillación, que perdió su razonamiento y se convirtió como una especie de bestia, cuando él alzó los ojos al cielo, en el verso 24, el Señor le mostró su gracia nuevamente. Gracia que venía mostrándole siempre. Gracia que estaba mostrando siempre. Pero queremos mirar también la interpretación profética. Hablamos acerca de los reinos y ahora sobre el amor que el Señor tiene a los gentiles. El árbol, que era el mismo Nabucodonosor, representa un reino de gentiles. Dios les ama. La visión reveló lo siguiente con respecto al futuro. El hombre alcanzará su clímax de orgullo y de arrogancia donde Dios está completamente descartado. Hoy día la gente se cree su propio Dios. Después de que la iglesia empiece a mostrar quién es Dios verdaderamente, cuando la iglesia salga de estos parámetros equivocados de la ira de Dios, de que tenemos juicios en Dios, y la iglesia empiece a predicar la verdad, aún en tribulación,
nosotros podremos hacer ese cambio, porque estaremos sellados en el Espíritu del Señor. Todas las restricciones serán quitadas y será un tiempo de desorden el cual no tendrá comparación, peor que en el periodo babilónico. La cepa de las raíces nos muestra que los gentiles no serán completamente destruidos durante este periodo, sino que será un tiempo de misericordia, un tiempo de misericordia. En la gran tribulación habrá misericordia. Muchos te dirán, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quitará la gracia. ¿Pero te das cuenta cómo es Cristo? ¿Cómo el Señor va a retirar al Espíritu Santo de la gracia si no lo quitó con el más grande de todos los blasfemos, gentil, malvado, corrupto, pagano y orgulloso como Nabucodonosor, que incluso tuvo un año de gracia y que después de 7 años de locura el Señor lo restaura nuevamente? Así es el Señor. El Señor ama a los enemigos. Dios le estaba mostrando su amor por medio de Cristo, por medio de sus siervos, por Sadrach, Mesach y Abednego, aún con sus cambios de nombres, por Belsasar, que era Daniel. Estaba mostrando su amor. Y solo en el arrepentimiento y la fe de Nabucodonosor muestra que los gentiles pueden ser salvos por el medio del amor del Señor. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nunca podrá salir de este lugar, aun cuando llegue el tiempo final, porque Dios no es como tú ni como yo, porque Él ama a los que están en contra de Él. El problema no era de Dios con Nabucodonosor. Dios le mostraba su gracia, su misericordia, los tenía en un lugar de poder, le iba dando luz, le iba dando claridad, le iba tratando de poner paz. El problema lo tenía Nabucodonosor con Dios. El problema no está en Dios con las personas. No es la ira de Dios, es la ira de los hombres contra Dios. La ira de los hombres que mataron al Hijo de Dios. En resumen de esta mirada, yo te hago una invitación de que puedas leer Hechos 15, principalmente en el verso 14. En el presente Dios está visitando en la mente y el corazón de todos los gentiles para que cuando se establezca su reino, donde estamos todos invitados, donde nació el reino de Dios con un gentil, con Abraham, para bendecir a todas las naciones, se transformará en un reino de misericordia y que entenderás que los juicios de Dios están llenos de misericordia. Quiero leer porque creo que a veces no queda siempre claro el mensaje y quizás, aunque sea repetitivo el tema, quiero leerte Hechos 15 en el verso 14, por favor. Dice: Simón Pedro ya nos había contado cómo Dios demostró su amor por los que no son del pueblo de Dios, que no son judíos, y cómo por primera vez hizo que ellos fueran parte de su pueblo. Dios quiere que todas las naciones y todos los gentiles, todos los paganos, todos los apóstatas, los herejes, como tú les quieras llamar, sean parte de su reino. ¿Te va a molestar como le molestó al hijo mayor, al hermano del hijo pródigo? ¿Te va a molestar que el Señor les bendiga a los gentiles y les ame porque Él ha prometido que ama a todas las personas, a todo pueblo, a toda nación, y que desde el inicio del pacto ha querido bendecir a las naciones? ¿Te va a molestar que el fuego consumidor, como en la zarza ardiente, no consuma a nadie?
Si te estamos molestando, pídele al Señor que cambie tu mente, porque no estás teniendo la mente de Cristo. No tienes arrepentimiento en tu corazón. Porque si Cristo en Juan 12:47 te dice que Él no condena a nadie, incluso a aquellos que escuchándolo no quieren obedecer, si te molesta que en Juan 5 se diga que Dios no condena a nadie, sino que ha dejado a su Hijo Jesucristo con el juicio, si te está molestando, pídele al Señor que ponga su mente en tu corazón para que hagas un verdadero arrepentimiento y puedas vivir el Evangelio de verdad y puedas predicar lo que en parte conoces y en parte profetizas. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.